Buen día, jóvenes. No sé si me escuchan. Buenos días, doctora. Buen día, doctora. Muy bien, gracias. Entonces tienen ya en la pantalla el tema del día de hoy, que es adulteraciones y falsificaciones. Una vez que nosotros hemos en una droga, en un producto final que es el medicamento, realizado las pruebas de confirmación, realizada la determinación del porcentaje de pureza y esta droga cumple con todos los parámetros y las especificaciones que nos da la farmacopea, inmediatamente debemos verificar, de acuerdo al porcentaje de impurezas, ver qué tipo de adulteraciones presenta. Y cuando hablamos nosotros de adulteraciones, vemos que este tema está muy relacionado con las alteraciones, que no hay que confundir. Vamos a ver también alteraciones. Cuando hablamos de adulteración, es cuando interviene la mano del hombre para deteriorar, para disminuir la calidad de un producto farmacéutico. En cambio, cuando hablemos nosotros de alteraciones, va a ser el medio ambiente, va a ser la naturaleza la que afecte una formulación. Ahora vamos a empezar viendo lo que es las adulteraciones. Pero cuando nosotros hablamos de adulteración, debemos tener en cuenta que está muy relacionado con las alteraciones. ¿Por qué? Porque las determinaciones que vamos a realizar en el laboratorio son muy semejantes. Son muy semejantes. Entonces, ¿qué es una adulteración? Por eso les decía, en la adulteración interviene la mano del hombre. Por eso se dice que la adulteración es una maniobra ilícita, es un fraude, un engaño que es cometido pensando premeditadamente, con malicia, con astucia. ¿Y con qué finalidad realiza esta gente una adulteración? Para ganar más, para aumentar los márgenes de utilidad comercial, sin tomar en cuenta los peligros que puede causar una adulteración. Sabemos que los medicamentos están destinados a nuestros semejantes, a seres humanos. Entonces, no podemos adicionar o no podemos quitar un principio activo sabiendo que ese hecho va a causar daño, no va a producir el efecto terapéutico o va a generar una reacción adversa. Entonces, estas personas son personas deshonestas, irresponsables, que están jugando con la salud de nuestros semejantes. Y a ese hecho, a ese fraude, se conoce con el nombre de adulteración. No hay que confundir la adulteración con la falsificación. La adulteración es todo aquello que interviene en la mano del hombre, lo hace pensando, ¿para qué? Para aumentar sus utilidades comerciales. Entonces, sin tomar en cuenta los peligros, porque son peligros muy grandes que produce el hecho de una adulteración. ¿Y de quién es la responsabilidad si nosotros como farmacéuticos estamos en una industria farmacéutica y no realizamos el control de calidad de la materia prima, ya sea principio activo, sea sustancia auxiliar o del medicamento final? La responsabilidad siempre va a ser del farmacéutico, en este caso del farmacéutico analista. Porque este farmacéutico dentro del laboratorio de control de calidad, ¿qué está velando? Está velando la calidad del medicamento. Y para velar la calidad del medicamento debe realizar los análisis de acuerdo a lo que indica la farmacopea. Ahora, ¿qué causas originan las adulteraciones? Las adulteraciones son originadas por múltiples causas, pero todas con la intención de mantener el cliente, de mantener o aumentar sus márgenes de utilidad comercial, sin tomar en cuenta el peligro que pone de la salud de ese paciente, hasta la vida del paciente. Lo único que le interesa a esta persona es mantener los márgenes o aumentar los márgenes de utilidad comercial. Entonces, cuando hay falta o escasez de un principio activo,
o cuando hay falta o escasez de un medicamento, porque no hay la materia prima, no se puede producir un determinado medicamento. Y es un medicamento que tiene gran demanda en el mercado. No hay la materia prima, no se puede producir el medicamento. Entonces, ¿qué ocurre? Hay una crisis en la producción de materia prima, no hay un principio activo, no hay una sustancia auxiliar compatible, no se puede producir ese medicamento. ¿Qué hace esta gente inescrupulosa? Sustituye el principio activo, sustituye la sustancia auxiliar y produce un medicamento si es un polifármaco y indica 3 principios activos. Saca el medicamento con 2 principios activos o saca el medicamento con una sustancia auxiliar que no es compatible. Entonces, cuando hay esa falta o escasez de un medicamento, de una materia prima, es justamente una causa que origina una maniobra fraudulenta. El precio elevado. El precio elevado, ya sea del principio activo o del medicamento terminado. Ese precio elevado hace que salga el comercio para poder competir medicamentos que en el rótulo indican el mismo principio activo, la misma dosis, pero cuando se hace el control de calidad, muchas veces no tiene el principio activo o no tiene la dosis que indica. Por eso es que en el mercado, pregúntense, ¿por qué tenemos un principio activo en diferentes precios? Por ejemplo, ustedes van a comprar una quinolona, una ciprofloxacina. Van a encontrar desde un boliviano hasta la misma ciprofloxacina a 10, 12 bolivianos el comprimido. ¿Por qué la diferencia? ¿Por qué si hay un boliviano, otros cuestan 12 bolivianos cada comprimido? Si es el mismo principio activo, es la misma concentración. ¿A qué se debe esa fluctuación tan grande en los precios? Entonces es algo que debe llamar la atención y debemos preguntarnos. Y lastimosamente, como no hay una red nacional de laboratorios de control de calidad, no se hace el control de calidad. Basta que tengan su registro. Se están comercializando en las farmacias y nadie controla la calidad si realmente lo que se está comercializando corresponde a lo que indica el rótulo. Otra causa, el prestigio de medicamentos con marca registrada, que por lo general son de venta libre. ¿Y por qué es de venta libre y que tienen una gran salida, una gran demanda? ¿Por qué? Por la gran campaña publicitaria. Por ejemplo, la aspirina, conocida desde nuestros abuelos, desde nuestros antepasados, que no necesita inclusive ya campaña. Sobre todo la gente mayor conoce muy bien un dolor de cabeza, un resfrío, la aspirina. Y así hay varios productos que no necesitan campaña y que tienen su marca registrada y además una gran demanda. Siempre se está vendiendo. Eso hace que personas inescrupulosas vean, es un producto que tiene gran demanda, que ya tiene una marca muy posicionada en el mercado. Entonces, aprovechan ese prestigio para sacar una imitación, una falsificación. Falsifican el envase primario. Tiene el mismo color de cajita, tiene el mismo color de letras, pero el contenido no sabemos. Y les hablaba de la aspirina. Esa aspirina, si ustedes compran en la caja, en el envase primario, debe decir industria boliviana, porque se produce en Bolivia. Pero van a ver que hay industria peruana, van a ver que hay industria mexicana, van a ver que hay industria argentina. ¿Por qué? ¿Y por qué está en nuestro país? Porque en nuestro país el único que debe tener marca registrada es de la industria boliviana. Pero tenemos varias industrias. Ya son falsificaciones que están entrando de contrabando y al entrar de contrabando no tienen ningún registro sanitario que garantice que tiene el principio activo y la dosis exacta. Otra causa, el mantenimiento del cliente a costa de un engaño. ¿Cómo engañamos a los pacientes? En las farmacias, de diferentes formas. Muchas veces no tenemos el medicamento y es un cliente que continuamente va a la farmacia a comprar ese producto.
Si no le vendemos y le decimos no tenemos, va a ir a otra farmacia. Y puede ser que esa otra farmacia la atienda más cálidamente, le rebajen el costo y ya no va a volver a la farmacia original, va a ir a la farmacia donde ha comprado al precio más bajo, donde ha tenido mejor atención o más cerca a su domicilio. Y para evitar eso y tratar de mantener al cliente, no tenemos el medicamento y ¿qué hacemos? Dispensamos, se puede dispensar una muestra médica, a un costo menor, pero muestra médica. Se puede dispensar un producto similar, de mala calidad, o muchas veces ha ocurrido el hecho de dispensar un medicamento con la fecha vencida. En la farmacia agarran acetona y están borrando la fecha de vencimiento. O si está en el blister, están cortando esa parte del blister. ¿Simplemente para qué? Para mantener al cliente, sin tomar en cuenta la peligrosidad de ese hecho. Otra causa, la disponibilidad a bajo costo de productos similares. Sobre todo esto se da en las sustancias auxiliares. Utilizan sustancias auxiliares similares, de un precio más bajo, pero que pueden interactuar con la materia prima, que pueden interactuar con el envase primario y sufrir procesos de degradación mucho antes de lo que la fecha de vencimiento indica. La disminución de los costos de fabricación es otra causa. En este caso, que es muy común, se va omitiendo. Se va omitiendo, por ejemplo, en el rótulo algunas normas o la posología que debe llegar dentro de la caja. No se coloca el papelito que está dentro de la caja, donde está desde el nombre comercial, el nombre genérico, la acción terapéutica, las interacciones, las precauciones. Se omite o se modifica en el envase primario algunas normas o se disimula. Entonces, ¿para qué? Para disminuir los costos de fabricación, sobre todo en el rotulado, en el envasado. ¿Y a qué va a llevar esta disminución de costos de fabricación? Omitiendo, modificando, sustituyendo. A errores en la utilización del medicamento por parte del paciente. Muchas veces ese paciente llega a su casa y lee, por vía oral, son tabletas, son 20 tabletas, hay que tomar de esta manera. O muchas veces ese paciente no ha tenido el cuidado de informar al médico una patología concomitante. Entonces, cuando lee dice, interacción o precauciones, no debe usar un paciente con hipertensión, un paciente con glaucoma. Ay, no le avisa al doctor y me da este medicamento y yo tengo glaucoma. Entonces el paciente, con todas esas indicaciones que tiene la caja, con todas las indicaciones que tiene la posología, puede advertir un riesgo para su salud. Entonces esas causas originan las maniobras fraudulentas. Ahora, ¿qué signos nos hacen sospechar una adulteración? Existen algunos signos, por ejemplo, la naturaleza y el aspecto físico. Si nosotros tenemos un comprimido de color rosado o blanco y presenta manchas, o cuando sacamos del blister, ese comprimido se deshace como polvo, nos hace sospechar una adulteración, porque si es un comprimido, si es una forma farmacéutica sólida, debe tener una dureza estándar. No debe ser muy duro ni muy blando. Pero si de repente sacan del blister y empieza a deshacerse, nos hace sospechar de una adulteración. Algo está pasando, algo está mal. Un comprimido no puede deshacerse en las manos.
Por otro lado, otro signo, el precio demasiado bajo. Les daba el ejemplo de una quinolona que consiguen en un boliviano y la misma consiguen de otra línea en 10, 12, 15 bolivianos. ¿Por qué? ¿Por qué tan bajo el costo y por qué tan alto del otro? Si es el mismo principio activo, si es la misma dosis. Las dificultades farmacotécnicas al usarlo. Lo que les decía de los comprimidos, sacan del blister y se deshace. O cuando tienen un jarabe de preparación extemporánea. Tienen el polvito y tienen que mezclar con el solvente. Mezclan, se supone que esa mezcla debe solubilizar inmediatamente. Pero cuando se fijan, no, en la parte de abajo del frasco queda todavía el polvo, están sacudiendo, están golpeando hasta que solubilice. Es una dificultad farmacotécnica. Lo mismo en los inyectables. Cuando tienen el polvo en el vial, colocan el agua destilada. Debería solubilizar inmediatamente, pero muchas veces no ocurre. Esa es una dificultad farmacotécnica que debería hacernos sospechar de una adulteración. Y la mala fama del proveedor. Hay proveedores que la industria farmacéutica conoce, que tienen productos de mala calidad, que tienen productos vencidos y que siguen ofertando a precios demasiado bajos. Entonces son signos que nos hacen sospechar una adulteración. ¿Qué técnicas de adulteración existe? Existe la técnica de adulteración por sustitución. Su nombre nos dice sustituir, reemplazar un producto, pero al reemplazar este producto debemos hacerlo por otro que tenga las mismas características físico-químicas. Y normalmente este tipo de sustitución se da en la materia prima, principio activo, sustancias auxiliares, donde se reemplaza un principio activo por otro, pero ese otro debe tener las mismas características. Si es un polvo amarillo, tendremos que buscar otro polvo de color amarillo. No vamos a hacer la sustitución de un polvo blanco por un polvo amarillo, que a simple vista cualquier farmacéutico se daría cuenta de que ha habido este fraude. Por ejemplo, el ácido cítrico, un polvo. Vamos a sustituir, normalmente la industria sustituye por el ácido tartárico, que es mucho más barato, pero no tiene las mismas características, no va a producir las mismas condiciones. El ácido cítrico se utiliza como conservante y el ácido tartárico no tiene esa función. Entonces, esa es la sustitución. Reemplazamos un principio activo, una sustancia auxiliar, por otra que tenga las mismas características físico-químicas, pero menor costo. Cuando se trata de formas farmacéuticas líquidas, el término es adición o dilución. En sólidos, sustitución. En líquidos, adición o dilución. Porque en el líquido estamos adicionando un principio activo sobre otro o estamos diluyendo. ¿Para qué? Para para adulterar la forma farmacéutica líquida. Ponemos menos proporción del principio activo y adicionamos otro principio activo de menor calidad y de un costo más bajo, pero siempre con las mismas características físico-químicas. Por ejemplo, y esto está reportado en la Federación Farmacéutica Internacional, el aceite hígado de bacalao, que normalmente antes se utilizaba ya esta época, las mamás a los niños, aceite hígado de bacalao para aumentar las defensas, aumentar las calorías, las defensas, cuando ya el clima empieza a cambiar para que no se resfríe. Y el aceite hígado de bacalao, esas épocas tenía un sabor totalmente desagradable. Imagínense aceite de pescado. No tenía colorante, no tenía saborizante, no tenía edulcorante. Entonces eran sabores bastante desagradables.
¿qué hacía la industria? Muchas industrias ponían el aceite de hígado de bacalao un 30% y el 70% diluían con aceite hígado de raya o aceite hígado de foca, que no tienen ninguna propiedad, pero tienen las mismas características físico-químicas, tienen el mismo olor, tienen la misma consistencia, tienen el mismo sabor. 70% era aceite hígado de raya y el 30% era aceite hígado de bacalao. Estaban adulterando por adición, por dilución, con un producto que no tiene ninguna propiedad farmacoterapéutica. A eso se llama la adición o dilución. ¿Qué ocurre también con los aceites? Van a ver probablemente en bromatología cómo adulteran el aceite. El aceite de girasol van adulterando. Otra técnica, la sustracción. ¿Qué es sustracción? Sustraer, quitar, extraer a una droga hasta dejar sin principio activo, pero dejan intacta la estructura física. Y esto ocurre sobre todo con la materia prima de origen vegetal, donde van extrayendo las gomorresinas, donde van extrayendo los aceites esenciales. Por ejemplo, el azafrán, el jengibre, que es utilizado en la industria farmacéutica. Y van sustrayendo, dejando intacta la estructura física. Pero cuando se hace el control de calidad, no tiene el principio activo. No hay azafrán, o hay muy poca cantidad de azafrán, hay muy poca cantidad de jengibre. Otra técnica, la omisión, cuando se omite un principio activo, sobre todo la omisión se da en los polifármacos. Se omite un principio activo de una formulación. Entonces ustedes compran, por ejemplo, una multivitamina, donde indica que tiene 5 vitaminas, tiene 10 minerales. Cuando hacen el control de calidad, había tenido 2 vitaminas y 2 minerales. Se ha omitido el resto de las vitaminas, se ha omitido el resto de los minerales. Y esta omisión se la ha hecho premeditadamente, pensando. Entonces, esa es la omisión. Otra técnica, la disminución, disminuir. Mermamos la cantidad de principio activo que está establecida en una fórmula. Si dice ácido acetil salicílico 500 miligramos, hacemos el control de calidad y en lugar de tener los 500, tiene simplemente 300 miligramos. Se ha disminuido 200. En cada comprimido, 200 miligramos. Imagínense un lote de 10,000 comprimidos. ¿Cuánto está ganando la industria farmacéutica? Al disminuir, al quitar 200 miligramos de cada comprimido. La ganancia es bastante grande. El daño al paciente también, porque ese paciente no va a ver el efecto terapéutico. Si en lugar de darle 500 le estoy dando 300, no va a calmar su dolor, va a requerir otra dosis. Si es un antibiótico, le va a producir además resistencia. Se está causando un gran daño al paciente. Otra técnica, la disimulación. ¿Cuándo utilizamos esta técnica de adulteración por disimulación? Sobre todo en los medicamentos vencidos. Cuando el medicamento ha vencido y está en los estantes de la farmacia, las industrias tienen normas. Hay industrias que recogen los productos vencidos y aquellas que recogen los productos vencidos tienen sus normas. Algunos recogen una semana después, otros recogen 2 semanas antes, un mes antes. ¿Por qué? Porque esos productos que están a punto de vencerse utilizan en la visita médica, regalan a los médicos para promocionar su producto. Y otros recogen después, les dicen, yo voy a recoger una semana después, pero hay que notificar. Y muchas veces la farmacia no ha entregado en los plazos previstos.
O en la industria, en sus almacenes, se ha vencido el producto. ¿Y qué significa para la industria un producto vencido? Significa desechar. Y al desechar, está desechando su inversión, porque ha invertido en la materia prima, ha invertido en el proceso de producción. Tiene que desechar porque ha vencido. Y al vencer, ¿qué significa? Que está sufriendo un proceso de degradación. Ha terminado su vida útil. Ese medicamento empieza a degradarse y al degradarse se forman otros compuestos que no van a producir el efecto terapéutico, que por el contrario pueden producir más bien alguna reacción adversa. Entonces, cuando ese medicamento ha sufrido deterioro, ha sufrido alguna avería, ¿qué hace la industria? Lo reacondiciona. Y ha habido industrias que han sido clausuradas porque ha entrado el CEDES, no una, dos, tres veces. A la tercera vez han clausurado la industria farmacéutica. ¿Por qué? Porque han recogido los productos vencidos. Muchas veces ni siquiera los han restaurado, porque a veces sacan todo, vuelven a, si son formas farmacéuticas sólidas, vuelven a pulverizar, hacen el control de calidad y adicionan el principio activo que falta. Pero en muchos casos, ¿qué ha ocurrido? La industria ha recogido todo el producto vencido y ha cambiado simplemente el envase primario. Y en el envase primario ha puesto una nueva fecha de expiración, dándole 2 años de vida útil a ese producto que ya está en un proceso de degradación. A esa disimulación, a esa técnica se denomina técnica de adulteración por disimulación. Por disimulación. Otra técnica, por imitación. Cuando se van a producir medicamentos, el que se imita la apariencia externa, se imita la caja, el envase secundario, se imita el envase primario. ¿Y a quién se imita? Al producto original, al producto genuino. En esta técnica de adulteración por imitación, se imitan marcas, se imitan los nombres comerciales, se imitan los símbolos de la industria farmacéutica. Y esta técnica de adulteración por imitación recibe el nombre de falsificación. Entonces, cuando nosotros hablamos de falsificación, nos estamos refiriendo a una técnica de adulteración por imitación, en el que se va a imitar, estamos indicando el envase primario, se va a imitar el envase secundario, se va a imitar el nombre comercial, se va a imitar la marca, los símbolos de la industria farmacéutica. Y desde luego que la falsificación, que es una imitación, se va a imitar de productos con marca registrada. Con marca registrada. Otra técnica, ahí tenemos la de imitación. Se está imitando el mismo color de caja, el mismo tipo de letras, la misma forma de las letras, se va imitando. De productos por lo general que tienen una gran demanda en el mercado. Hay también otra forma de imitación. Otra técnica, por el uso de drogas prohibidas. Les decía, hay aquellas empresas que venden la materia prima que ya son conocidas, que tienen mala fama, que van a ofertar materia prima de baja calidad, como colorantes sintéticos que pueden ser cancerígenos, conservadores tóxicos que han salido del mercado, edulcorantes peligrosos, como el ciclamato de sodio, la sacarina. Pero van a ustedes ver, no en medicamentos, pero van a ver todavía en algunos alimentos el ciclamato de sodio, que no sé por qué Bolivia permite, que no debería estar. ¿Por qué? Porque ese ciclamato de sodio se ha demostrado que es cancerígeno. La sacarina, que se preguntan a sus papás con seguridad hace años o a sus abuelitos, han utilizado, tenían problemas de diabetes. En lugar de azúcar se usaba la sacarina.
y la sacarina llegaba en tabletitas pequeñas a la farmacia, pero vieron que desencadenaba problemas de cáncer y fue retirado a nivel internacional porque había reportes en la Federación Farmacéutica Internacional y la Organización Mundial de la Salud o la Organización Panamericana de la Salud han notificado a los gobiernos y han ido retirando del mercado. Sin embargo, gente inescrupulosa todavía produce estos conservadores tóxicos, estos colorantes que son cancerígenos o estos edulcorantes peligrosos y sigue ofertando a la industria farmacéutica a un costo bajo. Y muchas industrias farmacéuticas todavía utilizan, ¿para qué? Para mezclar en lugar de utilizar un edulcorante. Dentro de la norma utilizan el edulcorante, pero mezclan con este edulcorante, que es la sacarina. Y ese es el uso de drogas prohibidas, que a la larga en el organismo va causando una serie de problemas, cáncer, reacciones tóxicas, reacciones alérgicas, que van a la larga, deteriorar la salud de los pacientes. Ese es el uso de drogas prohibidas. Y finalmente tenemos una técnica de adulteración por mala o falsa rotulación, que en Estados Unidos lo conocen con el nombre de misbranding. ¿Y qué es este misbranding? Son una serie de maniobras en la presentación gráfica de rótulos, de prospectos, o en la redacción de estos mismos, donde se omite datos obligatorios y ponen información poco clara, difícil de interpretar por el usuario. En toda caja, ¿qué deberíamos tener? Deberíamos tener no solamente el nombre comercial, el nombre genérico, la concentración. Debe tener la vía de administración, si es intramuscular, si es de uso externo. Debe tener la forma de presentación, si es un sólido, si es un líquido, si es un jarabe, si es una solución, si es una suspensión, si es un inyectable. Entonces, existen normas para que debe contener el envase primario, que debe contener el envase secundario, debe tener un prospecto. Toda caja debe tener su prospecto, pero van a ver hoy mismo en la industria farmacéutica, hay industrias que no lleva el prospecto. ¿Por qué? Porque la impresión es un costo adicional. La gente que va a doblar la posología para introducir en la caja es otro personal, que implica para la industria otro costo. Entonces van quitando normas de envasado. Y esas normas en Estados Unidos se conocen con el nombre de misbranding y están penados porque son conocidos como técnicas de adulteración, Todo esto, cualquiera de estas técnicas, el hecho de emplear cualquiera de estas técnicas, primero va a perjudicar al paciente, porque el paciente no va a responder a ese tratamiento. Va a desorientar al médico, porque el médico ha prescrito un tratamiento para una determinada patología y que al paciente llegue peor, llegue mal, el médico dice, ¿qué está ocurriendo? Este medicamento es el ideal para esa patología. ¿Y a quién va a desprestigiar? Al farmacéutico, porque el médico va a decir, sí, de esta línea no sirve ese medicamento. Por eso es que el médico receta con nombre comercial, porque los médicos deberían recetar con nombre genérico y el paciente debía tener acceso a variedad de medicamentos, pero no, los médicos recetan con nombre comercial. ¿Por qué? Porque tienen la garantía de una industria farmacéutica. Dicen, cuando he trabajado con esta industria, me ha dado buenos resultados. Las patologías se han podido resolver con estos medicamentos. De esta otra industria, no. Por eso ahí está el visitador médico que va con su producto, va a convencer al médico que recete su producto.
¿Y quién es el desprestigiado? El farmacéutico. Esa industria farmacéutica no sirve. De esa industria farmacéutica el medicamento no hace ningún efecto, porque sabe que él va a llevarle al fracaso terapéutico. Toda adulteración nos lleva al fracaso terapéutico, donde el perjudicado es el paciente, el médico es el desorientado y ¿quién se desprestigia? El farmacéutico. El farmacéutico. ¿Qué consecuencias y peligros tienen las adulteraciones? Las principales consecuencias, la inocuidad. Y ustedes dirán, ¿por qué inocuidad? Si el hecho de adulterar no va a producir inocuidad, va a producir daño, porque en toda adulteración la gente que lo hace, la gente inescrupulosa, irresponsable, lo hace para aumentar sus márgenes de utilidad comercial. Es una maniobra dolosa. Entonces, ¿cómo puede producir inocuidad? Muchas de estas maniobras fraudulentas modifican la calidad, modifican la cantidad, modifican la composición de una fórmula medicamentosa, ya sea disminuyendo un principio activo, eliminando un principio activo. ¿Qué ocurre si nosotros disminuimos la cantidad de principio activo o eliminamos un principio activo de una formulación? Al disminuir o al eliminar, no va a producir una reacción adversa. ¿Qué va a hacer? Va a aumentar, sí, la patología, porque no, el medicamento no está haciendo efecto, pero no va a desencadenar otra patología. A eso se refiere la inocuidad, que no va a desencadenar, que muchas de estas maniobras fraudulentas no van a desencadenar una nueva patología. Si nosotros disminuimos el principio activo, en lugar de colocar 500, colocamos 300, no va a provocar otra patología. La patología que tiene va a ahondarse, pero no va a desencadenar otra patología. Si es un polifármaco con 3 principios activos, le quitamos uno, no va a desencadenar otra enfermedad. La enfermedad que tiene no se va a subsanar, pero ese hecho de quitarle no va a desencadenar otra enfermedad. A eso se refiere la inocuidad. Pero como farmacéuticos sabemos que en estas circunstancias de las adulteraciones, un medicamento inocuo es considerado más peligroso que uno tóxico. ¿Por qué? Porque al quitarle ese principio activo, al disminuirle la concentración de ese principio activo, al disminuir la calidad de ese medicamento, al modificar la cantidad de esa fórmula medicamentosa, estamos generando que esa enfermedad aumente, que esa enfermedad avance y estamos causando más daño a ese paciente. Entonces, esa es una de las consecuencias. Otra, la toxicidad adquirida, porque el hecho de mezclar con un principio activo, con una sustancia auxiliar no prevista, va a producir reacciones adversas, ya sea por complejación, ya sea por sinergia. La complejación, la formación de complejos. La formación de complejos. Por eso muchas veces ni con los alimentos se puede mezclar un medicamento. Por ejemplo, un antibiótico que es la tetraciclina. No puede mezclarse con lácteos. No puede administrarse conjuntamente con calcio. ¿Por qué? Porque forma un complejo, forma un quelato. Y ese complejo hace que ese medicamento, que ese principio activo, no se absorbe en el organismo. Y al no absorberse puede desencadenar una toxicidad o por sinergia, una sustancia extraña que no es compatible con ese medicamento, puede potenciar su efecto y desencadenar una reacción de toxicidad. Esa es otra consecuencia. Una tercera consecuencia, la modificación de las propiedades
terapéuticas o farmacológicas, farmacoterapéuticas. Toda adulteración puede modificar las propiedades farmacoterapéuticas. ¿Por qué? Porque al adulterar estamos introduciendo una sustancia extraña. Estamos disminuyendo la cantidad de principio activo. ¿Y qué va a ocurrir? Puede aparecer efectos secundarios, reacciones adversas indeseadas y en muchos casos un grave riesgo para el tratamiento, que va desde luego causar preocupación en el médico, porque el médico jamás ha previsto este hecho al recetar un medicamento. Y finalmente, otra consecuencia, el uso incorrecto de los medicamentos. El uso incorrecto de los medicamentos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros cometemos la adulteración por misbranding, donde estamos omitiendo un dato importante o estamos dando en el envase secundario una redacción poco clara de las instrucciones, ya sea en el rótulo, en los prospectos, ¿a qué van a conducir? Al uso incorrecto del medicamento. Y este uso incorrecto del medicamento también, a consecuencia de este misbranding, es una forma de adulteración. Muchas veces vienen vacunas bebibles y el paciente no sabe cómo utilizarlo. O los óvulos. Muchas veces el médico no le ha indicado cómo utilizar un óvulo. Va a la farmacia, compra el óvulo. Está tratando de tragar. Se han dado casos de esos. Puede causar risa, pero se han dado esos casos en los que el paciente un óvulo ha tomado. O las gotas nasales. El niño muy resfriado, la mamá va al pediatra, el pediatra le dice, tiene congestión nasal, va a administrar estas gotitas, pero no le ha indicado cómo administrar. Va a la farmacia, compra las gotitas. Muchas veces en la farmacia no nos indican. La mamá llega a la casa, las gotitas le da de tomar al niño, cuando eran unas gotitas para instilar en la nariz. Se han dado esos casos, están reportados estos casos. No toda la gente tiene estudios, tenemos gente en el área rural que no conoce, que no maneja y que si no se le explica detalladamente, cometen estos errores. Más aún, si no hay en el envase primario, en el envase secundario, estas instrucciones claras y detalladas. Por eso es muy importante la estricta vigilancia del farmacéutico dentro del laboratorio de control de calidad para verificar que no haya estos tipos de adulteraciones. Y ven ustedes que la adulteración no solamente es en la forma farmacéutica, la adulteración es el envase, en el material de envase, en el material de empaque, sea primario, sea secundario. Y como farmacéuticos dentro del control de calidad debemos velar por este correcto uso del medicamento y de los envases, evitando todo tipo de adulteración, todo tipo de adulteración. Con eso habríamos visto este tema de adulteraciones. No sé si han recibido ya el rol de exámenes. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta de este tema? ¿Ninguna? Muy bien. No sé si han recibido el rol de exámenes. El día lunes 22 empezamos los primeros parciales con mi materia. Grupo 500, grupo 510, a las 8:15 de la mañana en nuestro horario de clases. Tenemos las aulas, voy a poner en el grupo de WhatsApp. Tenemos ya las aulas para el grupo 500, tenemos las aulas para el 510.
8:15 en punto, empezamos el primer parcial. Si se fijan, son pocos temas, no es difícil, tienen el texto que está donde doña Nati para que puedan complementar. Son 4 temas: el análisis farmacéutico, muestreo, identificación y determinación de purezas y adulteraciones. Son 5 temas, perdón, 5 temas de los cuales van a dar su examen el día lunes. 8:15 de la mañana, no necesitan llevar más que un lápiz o lapicero y si necesitan un borrador. Las mochilas van a estar a un lado bajo sus asientos, los celulares bien apagados, guardados en su mochila, para que el examen empecemos 8:15. Yo voy a estar 8 en punto en la facultad, 8 en punto voy a estar en las aulas, ya acomodándoles, y 8:15 empezamos el examen de estos 5 temas. De todas maneras, en la plataforma yo voy a poner los temas de los que van a dar, pero ustedes ya tienen conocimiento, son esos 5 temas. 8:15 en punto, empezamos el examen. El lunes 22. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Disculpe, doctora, buenos días. Buen día, ¿El María. examen será desarrollo o todo en general, digamos? Tiene varias partes, hay falso verdadero, hay complementación. Como todavía no estamos haciendo ejercicios, no necesitan calculadora, por eso les he dicho, todavía no hay nada de eso. Va a ser con diferentes partes de falso verdadero, para encerrar, complementación, es múltiple el examen. Está bien, doctora. La Gracias. práctica esta semana es normal. Es normal, ya tengo el reactivo para realizar las pruebas de confirmación, entonces la práctica es totalmente normal esta semana. Ariana, le escucho. Doctora, una preguntita. El anterior nos tocaba el grupo B, pero se canceló la clase, entonces hoy día también nos tocaría el grupo B. No, eso les he explicado el día de la primera práctica. Si tienen práctica y se cancela, ustedes retornan en 15 días. Si tenías la anterior semana y por alguna razón no hemos pasado, van a pasar, esta semana pasa el otro grupo y tu grupo recién en 15 días, la próxima semana. Doctorita, es que una consultita, es que no hemos hecho todavía ni la práctica, ni la uno, ni del ¿Qué PES. grupo es, hijita? ¿Qué día? Ahorita me voy a fijar. Hoy ¿Qué día día? pasamos, doctora. ¿A qué Hoy día hora? pasamos. A las... 03. ¿A qué hora El es? 03 a las 4:30, doctora. 4:30. Voy a pasar, pero voy a pasar con no tengo ahorita mis listas, pero si te tocaba el anterior lunes, recién el próximo lunes 22 van a pasar. Doctora, entonces hoy día nos toca el A, ¿no ve? El A, sí. Porque el A ya hicimos, ya pesamos, digamos, la aspirina. Sí. Creo Vamos que a el B, continuar porque con los otros grupos he hecho confirmación más. con el B de hoy día, creo que no hizo todavía Sí, el le peso. tocaba el anterior lunes, pero el anterior lunes no hemos hecho la clase, entonces se respeta eso y pasan el próximo lunes. Ya está bien, gracias, doctora. ¿Ya? Ya, hijita. Gracias, doctora. Está bien. ¿Alguna otra pregunta más?